de mayo, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Revisión al accionar del Consejo con evaluaciones y destituciones que empiezan a ser cuestionadas por legisladores oficialistas y algunos titulares de órganos de control, como por ejemplo al interior del Consejo de la Judicatura. Revisaremos el tema. También estará Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. El crecimiento del empleo adecuado versus el inadecuado en el país. El llamado de las centrales sindicales al gobierno a poco de que el régimen cumpla un año en el poder. Además, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, la crisis del narcoterrorismo con secuestros, muertes y amenazas, los poderes del Consejo de Participación Transitorio y la política económica del régimen. Lo examinaremos. Edwin Pérez Reina fue posesionado por el Consejo de Participación Transitorio como fiscal general encargado. El nuevo fiscal dijo que le dará prioridad a las investigaciones por corrupción. El nuevo fiscal general encargado, Edwin Pérez Reina, y el presidente del Consejo de Participación Transitorio firmaron el acta de posesión y enseguida vino la toma del juramento. Juro, señor presidente del Consejo, cumplir con las funciones que me encomienda la Constitución de la República del Ecuador, así como las leyes en el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial. Si así lo hace, la patria le va a agradecer y nosotros, los del Consejo Transitorio, vamos a estar muy contentos de haber designado a una persona que por sus méritos merecía este tan delicado cargo. Caso contrario, le vamos a demandar. Y nosotros, los Consejos de Participación, sí somos exigentes. Felicitaciones. Este fue su primer ofrecimiento. Nuestro compromiso es hacer un trabajo y dar una respuesta efectiva contra todos los casos de corrupción que existieron o que existan, porque lógicamente es una respuesta inmediata que debemos dar como Fiscalía General del Estado. Y ese va a ser nuestro principal eje de trabajo. Recalcó que no es político, sino un fiscal de carrera. Toda mi vida he sido totalmente independiente del poder político. Es más, mi carta de presentación ha sido mi trayectoria dentro de la institución. Esto dijo sobre las investigaciones abiertas en contra del expresidente Rafael Correa. Aquí no tenemos que tener privilegios ni favoritismos por absolutamente nadie. Quien haya incurrido en actos de corrupción y haya cometido delitos, responderá ante la justicia penal. Aún no ha decidido si participará en el concurso para elegir al fiscal general definitivo. Por ahora se tomará una semana para revisar todos los expedientes que pasan a sus manos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Buenos días. Un buen día para ti, Samantha, y para todos quienes nos acompañan. El recientemente posesionado fiscal general encargado Edwin Pérez Reina por el Consejo de Participación Transitorio ocupó el primer lugar en la evaluación. En 10º lugar se encontraba Genrea Andrade, quien había sido encargado hace pocos días por parte del Consejo de la Judicatura. Esto fue lo que se dijo en su momento. Ha operado lo que nos contestó la Procuraduría General del Estado. El siguiente mejor calificado de ese concurso, de esa evaluación, pasa a tener la subrogancia. Si es que no hubiese ausencia de la doctora Moreno, ella sería la fiscal subrogante. Rea estará al frente de la Fiscalía temporalmente, mientras se resuelven 4 denuncias administrativas presentadas en contra de Tania Moreno, quien cumple una suspensión de 90 días que vence a mediados de junio. Entre tanto, pasan a manos del nuevo fiscal las investigaciones abiertas en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass por la trama de sobornos de Odebrecht, Petrochina, Caminosca, Petroecuador, la deuda pública, entre otros casos con fuero que involucran a altas autoridades del país.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición en esta semana dio de baja al defensor del pueblo por negarse a ser evaluado y al fiscal subrogante, y ha encargado temporalmente esos cargos a otros funcionarios. En el caso del fiscal, el Consejo de la Judicatura y asambleístas, morenistas y correístas coinciden en señalar que los consejeros no tienen competencia para andar nombrando autoridades judiciales, que se están yendo más allá del mandato popular. Para resolver ese interrogante le damos la bienvenida al doctor Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Doctor Trujillo, buenos días. ¿En qué basaron su decisión de remover a Gen Rea de la Fiscalía? En las facultades que nos otorgó el pueblo el 4 de febrero en la consulta popular. Esa consulta popular recomendó constituir un consejo como el que está constituido, y que este tenía facultad para evaluar a todas las autoridades y, de ser el caso, cesarlos de sus funciones y, claro está, nombrar quién ha de reemplazarlos. El anexo 3 de la pregunta en donde la ciudadanía decidió pues que sea cesado el anterior Consejo de Participación Ciudadana determina que el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, pudiendo, de ser el caso, de declarar la terminación anticipada de sus periodos. Resulta que hoy, tanto el Consejo de la Judicatura como legisladores que fueron electos por el oficialismo ven con cierta expectativa a la Corte Constitucional para que le ponga coto y controle las acciones que ustedes están desarrollando. Así lo expresaba en este espacio el legislador Daniel Mendoza el día de ayer. Lo invito a escucharlo, doctor Trujillo. El mandato es claro y la palabra cesado limita el accionar del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a evaluar el desempeño y cesar anticipadamente en las funciones a aquellas autoridades que fueron designadas por el Consejo cesado. Acá se trata de actuar siempre en derecho. La Asamblea debe procesar los temas y es mi criterio de que debemos tratar el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura porque nos corresponde hacerlo en derecho, siempre respetando el derecho a la defensa del sujeto enjuiciado en este caso. Por lo tanto, esa es la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional, pero también debemos dejar claro que el Consejo Transitorio no se constituye en el poder constituyente, ni originario ni constituido. El Consejo Transitorio es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como lo establece la Constitución, como lo establece la ley, más el anexo 3. Vamos dejando esto en claro de una vez por todas, doctor Trujillo. Ustedes solo pueden actuar con las autoridades que fueron designadas por el Consejo de Participación que fue cesado por expresión popular mayoritaria, o pueden evaluar y terminar con los periodos de cualquier funcionario. De todos los funcionarios que sean nombrados o puedan ser nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como institución, no como individuos. Los individuos somos transitorios. La facultad no radica en cada uno de nosotros, sino en el órgano, en este caso en el Consejo. De manera que las autoridades en las que interviene el Consejo tenemos facultad para evaluarlas. Más aún, la opinión de connotados constitucionalistas del país, a los cuales los medios de comunicación constantemente recurren, nos manifestaron que sí podíamos hacer esta evaluación de todas las autoridades en las que de alguna manera haya intervenido el Consejo como órgano, no las personas que integran ese órgano. El órgano es permanente, las personas somos transitorias. Más aún, la señora presidenta de la Asamblea tuvo la bondad de visitarme en días pasados y decirme que no me preocupe, y el Consejo no tiene por qué preocuparse de estas voces disidentes que tienen ahí dentro de la Asamblea, que esas voces no tienen ningún respaldo en la mayoría de los asambleístas. Y a ellos le hemos indicado que nosotros pensamos respetar las atribuciones que cada una de las instituciones tiene en el país. Ahora, sí, usted por un lado se reúne con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pero por otro lado, ayer justamente se trataba de aprobar en el Pleno de la Asamblea Nacional una simple resolución respaldando el trabajo que está realizando el Consejo, y se unieron correístas y morenistas para bloquearlo y no dar paso a ello. ¿Cómo lo interpreta usted esto? No conozco realmente lo que ocurrió en la Asamblea, pero alguien me informó
que lo que se negó fue la alteración del orden del día para tratar, en lugar del orden del día que estaba previsto, tratar esta resolución que fue propuesta por algunos asambleístas. No conozco el detalle de cómo haya ocurrido, de lo que haya ocurrido en la Asamblea, de manera que no puedo anticipar mi criterio. Ahora, estas voces disidentes, como usted las llama, quieren ir ante la Corte Constitucional, al igual que el Consejo de la Judicatura, para que delimiten el ámbito de acción del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Son, le pregunto, doctor Trujillo, intentos desesperados de quienes temen su cesación? Me temo que sí, que ellos tienen temor de ser evaluados, porque el que a mí me evalúen en una función pública no tiene nada de novedoso, ni nada de extraordinario. Ante la opinión pública estamos sometidos todos los funcionarios públicos y luego estamos sometidos a la evaluación que nos hagan de nosotros las autoridades que tengan competencia para conocer nuestro comportamiento. Y entre ellos está la Asamblea Nacional, que es la competente para fiscalizar y también para legislar. Ustedes iniciaron ya el proceso de evaluación a los vocales del Consejo Nacional Electoral, pero este mismo Consejo, el pasado 23 de marzo, declaró el inicio del proceso electoral 2019 y con eso argumentan que están blindados porque el artículo 19 del Código de la Democracia señala que no se podrá destituir a funcionarios electorales una vez que se haya efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que éste concluya con la proclamación de resultados. Entonces, doctor, ¿se va o no se va a poder evaluarlos a los vocales del Consejo Nacional Electoral? Yo creo que tenemos competencia para evaluarlos de acuerdo con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Además, la opinión de destacados constitucionalistas del país, de Quito, Guayaquil, Cuenca, son de este parecer. Otra cosa, hay quienes sostienen que es el Consejo de Participación Transitorio el que está actuando de una manera discrecional, así como hay voces de destacados constitucionalistas que señalan lo contrario. Pero parecería que nos estamos olvidando que hay centenares de denuncias en contra de muchísimos funcionarios, no solo por fallos administrativos, incumplimiento de sus funciones, sino también por actos de corrupción. ¿Qué nomás ha llegado a las manos del Consejo que usted preside? Ayer, después de una reunión del Consejo Transitorio, salí deprimido al ver el grado de corrupción a la que llevó Correa al gobierno del Ecuador. No dejó nada que no participe en la corrupción del país. Y es que bien dice el pueblo ecuatoriano, enferma la cabeza, está enfermo todo el cuerpo. Y así ocurrió, enferma la cabeza del Estado, que es el presidente de la República, se enfermó todo el país y todos se creían autorizados para robar de los dineros del pueblo ecuatoriano. ¿Y estos actos de corrupción que lo deprimieron ayer, doctor Trujillo, en qué entidad se habían presentado? No hay institución en la que no hayan robado. Ahora, ¿ustedes cuentan en este momento con el respaldo, con el apoyo del gobierno o consideran que no es necesario luego del pronunciamiento popular en la consulta? Cuando le visité al señor presidente de la República, le indiqué que nosotros respetaríamos el pronunciamiento popular, que él es un presidente legítimo, elegido por el pueblo y creemos que hay que respetarlo. Que también nosotros éramos elegidos de acuerdo con la voluntad popular y cumplíamos el encargo del pueblo ecuatoriano, pese a quien le pese. Patalee quien patalee, proteste quien proteste, que esas protestas y esos pataleos nos tienen sin cuidado. Los tienen sin cuidado, doctor Trujillo, porque hay poderes, instituciones y funcionarios que estarían felices de verlos a ustedes fuera de la función que están desempeñando. Bueno, algunos han de desear sacarnos de la función, pero bueno, si nos sacan, yo al menos me digo tranquilo a mi casa. Tengo mi conciencia tranquila, camino por las calles de Quito, por los mercados y plazas de Quito con absoluta tranquilidad. Y lo que es mejor, con el aplauso de los hombres sencillos del Ecuador que transitan como yo por las calles y plazas del Ecuador. Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Transitorio, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted.
Y al volver, Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, el desempleo, las nuevas modalidades de contratación y los pedidos al régimen tras la reciente conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Manténgase en nuestra sintonía. A propósito del 1 de mayo, día en que se conmemoró el Día del Trabajo, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas emitió un comunicado en el que señalan que durante un año el gobierno no ha hecho nada para corregir el legado del correísmo. Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, nos acompaña. Muy buenos días. Ustedes, que se han reunido tantas veces con el gobierno, con el presidente Moreno, con los ministros que se encargan del área laboral, que han socializado, por ejemplo, las nuevas modalidades de contratación, ¿pueden realmente decir que no se ha hecho nada? Muy buenos días, Lenin. Siempre es un gusto poder participar en este espacio. Bueno, en realidad el tema laboral es una deuda pendiente por parte del gobierno del presidente Moreno. Si analizamos solamente las cifras que se han dado sobre los nuevos empleos creados con mucho entusiasmo, yo tengo aquí la certificación del primer trimestre de nuevos afiliados a la Seguridad Social, que determina de manera clara y contundente que no hay 124.000 plazas de trabajo creadas. A duras penas en ese trimestre la cifra llega a 79.340. Esta es una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es una cifra dada por ahí. En consecuencia, la información como que no está cuadrando. Y con respecto a las políticas laborales que se vienen implementando, entre eso las nuevas formas de contratación, no es otra cosa que flexibilizar y precarizar el empleo. Es darle ventaja en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores a determinados sectores productivos, entre esos al sector bananero. ¿Qué de atípico, por ejemplo, puede tener el que un trabajador del campo vaya a sembrar, vaya a cosechar o vaya a embalar la fruta? Para eso existen las formas de contrato en el Código del Trabajo, que son precisamente las de temporada, las de trabajo a tiempo parcial, las ocasionales, es decir, las formas de contrato normal que garantizan los derechos de los trabajadores. Ahora lo que se ha buscado es establecer una jornada de 36 horas, de 1 a 36 horas, o de 20 hasta 40 horas, en las que, por ejemplo, las horas extras de sábado y domingo serán máximo con un recargo de un 25% adicional. Si sumamos al 15% que le están poniendo a la hora, entre comillas, eso da un recargo de 40%, cuando normalmente, de acuerdo al Código del Trabajo, eso se tiene que pagar con el 100%. ¿Quién sale ganando? El empresario. ¿Precarización laboral? ¿Se está precarizando el trabajo? Seguro que sí, y lo podemos demostrar, porque todas esas formas nuevas de contrato, que además violan el principio de reserva de ley, porque no tiene el ministro la atribución para legislar, para emitir por encima de lo que establece el Código del Trabajo este tipo de contratos. Simple y llanamente lo que hacen es volver otra vez a la época del trabajo por horas, de la tercerización, a esa época fatal para la vida de los trabajadores ecuatorianos de hace 30, 40, 50 años. Ahora, esta es la reforma laboral más brutal de los últimos 30, 40 años. Estamos viendo en pantalla cifras del INEC y de la Fundación Ecuador Libre. En diciembre del 2010 había en el país 2.876.000 personas con empleo adecuado. En diciembre del 2017 esa cifra aumentó a 3.417.000 personas, es decir, 541.000 ecuatorianos más. Estamos hablando de poco más de 77.000 empleos adecuados por año. Es muy similar a la cifra, por ejemplo, que usted presentó y que corresponde únicamente a un trimestre. Pero ese no es el problema, sino el crecimiento del empleo inadecuado. A diciembre del 2010 estaban en 3.184.000 personas y en cambio 7 años después, a diciembre del 2017, hablamos de 4.282.000 personas, un crecimiento de 1.098.000 personas. ¿Por qué no se puede combatir esta situación? ¿Por qué el empleo inadecuado crece de esa manera? ¿Por qué no se puede formalizar el trabajo en el Ecuador? Por dos razones. Primero, porque los gobiernos no han querido asumir con frontalidad la situación laboral del país. Y por eso se inventaron aquello del empleo inadecuado y varias nomenclaturas para decir lo mismo, que no es otra cosa que explotación laboral, o que, por ejemplo, que se establece que alguien tiene trabajo porque tiene una cajita donde vende cigarrillos y se gana para apenas sobrevivir. Aquí en el país se vienen maquillando las cifras hace mucho tiempo. Pero el otro tema es el modelo de acumulación. Mientras en el país el modelo de acumulación
negociación sea por precios y no por volumen, difícilmente vamos a poder generar las plazas de trabajo que el país necesita. Difícilmente vamos a poder dar trabajo decente en los términos que lo determina la Organización Internacional del Trabajo. Mientras la legislación laboral vaya en retroceso, en vez de garantizar derechos, se busque flexibilizar como son las nuevas formas de contrato, simple y llanamente lo que vamos a seguir es generando trabajo de indignidad. Se requiere que el presidente de la República utilice de mejor manera la herramienta del diálogo nacional, llamando a los líderes empresariales, a los líderes sindicales a una sola mesa de diálogo para poder hablar con frontalidad el problema del mundo del trabajo en el Ecuador. Pero no mientras haya un 30%... esto, señor Ibarra, porque de lo que se ha promocionado, de lo que se dice, daría la impresión de que hay un diálogo constante, permanente, entre el gobierno, el sector empresarial, los empleadores, pues, y los trabajadores. ¿No ha sido así? Bueno, en el caso particular del Parlamento Laboral Ecuatoriano no. Y digo por qué. Porque realmente lo único que se hizo como diálogo fue salir a gastarse el dinero, el poco dinero del presupuesto del Ministerio del Trabajo en un sinnúmero de consultas que no abonan nada. Porque imagínese usted para una reforma laboral, ¿cómo usted puede plantear, estructurar un nuevo Código del Trabajo que requiere de estudios de derecho comparado, que requiere de estudios de doctrina laboral, que requiere de estudios profundos del nuevo marco constitucional laboral, inclusive del derecho laboral punitivo? Es decir, son un sinnúmero de elementos que incluso requieren el aporte de la academia para construir una nueva legislación laboral. Y lo que se hizo fue un acto populista de andar por todas partes promocionándose, buscando generarse una nueva imagen política para buscar réditos. En la práctica, hasta ahora, el diálogo que debe funcionar de conformidad con el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ese diálogo tripartito entre los representantes de las cámaras de la producción, de las centrales sindicales y el gobierno para estructurar una hoja de ruta que nos lleve efectivamente a consensuar políticas laborales de trabajo digno, hasta la presente no se ha podido implementar. Pese que al señor presidente de la República, al señor ministro del Trabajo, le hicimos llegar en su momento toda una propuesta de cómo estructurar el diálogo social para avanzar en estos temas que son vitales para la vida de los ecuatorianos en el país. Usted dice que con el Parlamento Laboral Ecuatoriano no ha habido reuniones. Con otras centrales sindicales sí las ha habido y seguramente son esas los encuentros y los diálogos que se han promocionado. Ahora, en los últimos 16 meses se constituyeron 52 nuevos sindicatos en el país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Crece el número de trabajadores? No. ¿Ustedes se están dividiendo? Le pregunto. No se trata de eso. Lo que pasa es que de todas maneras ahora ya hay alguna forma de protección más para hacer sindicatos, que no es la completa. Con aquello de que se creó el despido ineficaz para dirigentes sindicales, de esto dio cierta protección. Pero además ese es un número mínimo con respecto al número de trabajadores que tienen el derecho de organizarse y que no lo pueden hacer. La explotación sigue dándose en sin número de sectores. Si uno ve el tema de las cable operadoras, los trabajadores que hacen la conexión en los domicilios para la televisión por cable no están ni siquiera reconocidos en sus derechos laborales. Uno le pone una denuncia a esto al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo vira la espalda, ni siquiera quiere asumir su rol de tutelar de los derechos del trabajador. El Ministro del Trabajo ha desmontado la capacidad tutelar del Ministerio del Trabajo. Cuando uno le hace una consulta le dan la razón, pero dice vaya y demande. Cuando uno le plantea una denuncia dice sí, tiene razón, pero vaya y demande por la vía judicial. Es más, se dispone que se demande a las propias instituciones públicas, porque inclusive no se cumple con aquello que manda la Constitución de la obligatoriedad de coordinar entre instituciones para garantizar el derecho de los trabajadores en el país. Ese tipo de actitudes tiene al Ministerio del Trabajo prácticamente inutilizado. Un ministro de Trabajo que ha delegado por acuerdo ministerial todas sus atribuciones y responsabilidades que el Código del Trabajo le da en manos del viceministro. Dígame, ¿qué hace entonces en el despacho si ni siquiera quiere asumir las propias responsabilidades legales? Piden la salida de el ministro Ledesma. Es cuestión de revisar los acuerdos ministeriales, Lenín. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo que sucede es que como la prensa no ha tenido la oportunidad de hurgar en estos acuerdos ministeriales, no nos hemos dado cuenta cuál es el rol actual que cumple el ministro. Uno no sabe a qué se dedica realmente. Porque en definitiva, si él por acuerdo ministerial le ha delegado a su viceministro todas sus responsabilidades, violando la Constitución, en la que todos los ecuatorianos y particularmente los servidores del Estado estamos obligados a cumplir y asumir nuestras responsabilidades y somos responsables por acción o omisión, ¿de qué ministro hablamos? En esas circunstancias, ¿cómo el panorama laboral puede ser
una acción positiva del gobierno. Le hemos venido insistiendo al presidente de la República y a su equipo asesor que se hace necesario el que nos reunamos para implementar una hoja de ruta que permita realmente instaurar un diálogo serio, que dé resultados en función de que este país avance. No puede ser posible, Lenin, que aprovechándose la crisis del secuestro de los 3 periodistas nos hayan metido los primeros 3 formas de contrato y que se nos llame a la unidad, a la paz, a la solidaridad, pero mientras tanto se precariza de manera brutal el trabajo en el Ecuador. Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, Lenín. Vamos a la pausa y al regresar, Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente de la República, la crisis del narcoterrorismo, el mandato popular del Consejo de Participación Transitorio y el manejo de la política económica. Ya volvemos aquí en Contacto Directo. A esta hora le damos la bienvenida a Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. Buenos días, secretario. Buenos días, Lenín, ¿cómo está usted? Muy bien, empecemos por la frontera norte y después vamos bajando. Por un lado, el ministro de Defensa dice que Guacho no es un interlocutor válido. Por otro lado, usted señala que esperan a que les entreguen las coordenadas para suspender acciones militares y crear temporalmente un corredor humanitario que permita recuperar los cuerpos de los periodistas. ¿Con quién están hablando? ¿Quién es ese interlocutor válido que les permite contemplar esa posibilidad? Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros hablamos con Cruz Roja. Cruz Roja es la institución a nivel mundial que hace este tipo de tareas y esa es la institución que ahora está buscando la manera de que estos criminales, porque no hay cómo llamarlos de otra manera, estos criminales, ya no jueguen con el dolor de las familias, ni tampoco con el dolor del Ecuador, nos entreguen las coordenadas y así el ejército colombiano, de ser en Colombia, o el ejército ecuatoriano, se pueda retirar, entren, recojan los cuerpos y les puedan entregar a sus familias para poder darles entierro. En los últimos días circuló un comunicado que se lo atribuye al Frente Oliver Sinisterra. En su segundo párrafo señala: solicitamos la liberación de las personas retenidas en Ecuador y Colombia, guerrilleros, milicianos, civiles, hacer un corredor humanitario en la frontera ecuatoriana para poder hacer entrega de los cuerpos de los periodistas y los 2 retenidos, miembros de la inteligencia ecuatoriana. Al hablar de 2 retenidos se interpreta, al menos así lo hacen los familiares de la pareja secuestrada, que están vivos. ¿Cuál es la información que tienen ustedes al respecto? Aquí hay 2 elementos fundamentales para los ecuatorianos. El primero es que estos criminales nunca quisieron soltar a nuestros periodistas. Nosotros en un primer momento hicimos todo, absolutamente todo. Retiramos las operaciones ofensivas para poder llegar a un acuerdo y que nos entreguen a los periodistas y nosotros ver qué entregarles, si los 3 que pedían, o ver cómo lograr que nuestros periodistas vuelvan con vida al Ecuador. Estos criminales lamentablemente fallaron al Ecuador, nunca tuvieron la intención de llegar a un acuerdo y por tal razón el gobierno nacional ha decidido no negociar de ninguna manera con criminales y terroristas para precautelar el bien de todos los ecuatorianos. No podemos poner a 16 millones de ecuatorianos en las manos de unos criminales que no quisieron entregarnos a los periodistas y que hoy día juegan con el dolor no solamente de las personas, de los familiares de quienes están secuestrados, sino también de quienes quieren recibir los cadáveres de sus seres queridos. Ahí hay un punto fundamental también que decir, y son estos criminales los que tienen que responderle al Ecuador, son estos criminales los que tienen que responder a Colombia, y hoy día que se ven asestados porque las Fuerzas Armadas y la policía están haciendo un buen trabajo, tratan de distraer. Eso no va a pasar con el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano va a trabajar en coordinación con el gobierno colombiano para poder parar esta ola delictiva en la frontera norte de nuestro país. ¿Y de la pareja secuestrada qué se sabe? Nosotros no tenemos contacto con los criminales. Esa pareja lamentablemente fue a Colombia, ellos fueron secuestrados en Colombia, todo el tiempo han estado en Colombia. Ayer la gente de la UNACE entregó a la gente del Gaula, que es la unidad encargada de temas de secuestro, todo lo que nosotros conocemos, esperando que Colombia pueda solucionar el tema. Entenderán ustedes, y lo entienden los ecuatorianos, que si están en territorio colombiano todo el tiempo, como pasó con nuestros periodistas, el Ecuador no puede hacer más de lo que ya ha hecho. ¿Qué pasó con el ofrecimiento de transparentar el proceso de negociación en el caso de los periodistas del comercio? Hasta ahora no se ha pasado del ofrecimiento. Nosotros estamos en permanente contacto con los familiares. Al día siguiente de la petición de los familiares de que se cree una comisión internacional para revisar, yo mismo estuve sentado con ellos para poder llevarla adelante.
Hoy día estamos tratando de afinar quiénes son esos miembros y apenas esa comisión se lleve adelante, esa información será entregada en su total amplitud. El Gobierno Nacional tiene toda la intención de entregarla. Hay otra parte que corresponde a la Fiscalía General porque hay procesos judiciales en marcha. Eso responde a la Fiscalía, pero lo que corresponde a nosotros como Gobierno, toda la información que sea necesaria la entregaremos para que se vea que el actuar fue transparente y, de no ser así, que los responsables le respondan al país. Y ojalá sea pronto. Ante los reparos ciudadanos de que se haya nombrado a un economista, a un académico para que se haga cargo del ministerio que se encarga de la seguridad interna del país, usted dijo que cuando el país lo escuche va a saber que el presidente Moreno tuvo razón en la designación. Y ya habló Lino Mauro Toscanini Segale y señaló lo siguiente, lo invito a escucharlo. Próximamente, que ya tengamos algo en firme que decir, acciones que vamos a seguir, la planeación estratégica del ministerio, tendremos ya una conversación ya con preguntas y respuestas. Les agradezco. Por lo visto no hay todavía cómo darle la razón al presidente. Esa fue la última parte de la entrevista. Sería fundamental, Lenín, que usted y el canal con seriedad pasen todo lo que dijo ese día Mauro Toscanini. Él lo que dijo es que están trabajando dentro del ministerio para tener una respuesta contundente, un plan nacional en términos de seguridad, no solamente de la frontera norte. Sacan la última parte en la que dice que está haciendo una planificación y es natural, eso no está mal. Lo natural es hacer una planificación para saber lo que vamos a hacer. De cero, yo tengo confianza de que este ministro va a ser un ministro que va a trabajar la seguridad desde la gobernanza en general. La seguridad no solamente se trata con pistolas, se trata con trabajar con la ciudadanía, con la policía, con las instituciones de seguridad. Pero durante 10 años se nos dijo que este país era seguro. Se ha creado la idea del Ecuador, isla de paz, país de paz. Aquí no pasa nada, aquí no hay secuestros, aquí no hay narcotráfico, aquí no hay nada. Aquí todo ha estado siempre perfecto. Y yo lo que le pregunto, Juan Sebastián, es si hay que empezar de cero. Yo lo que le propongo es que les pregunte a las personas que le dijeron eso al país. Nosotros como Gobierno Nacional decimos la verdad. Hoy día hay un problema en la frontera norte, la policía y las Fuerzas Armadas están trabajando con mucho cuidado, no solamente para precautelar la frontera norte, sino el resto del país. Han habido 51 amenazas de bomba y en menos de 10 minutos en todos los casos la policía ha estado en el lugar. No ha habido nadie que ha estado vinculado a un problema tan directamente como la policía y ha operado tan profesionalmente como ellos. Hoy día los ecuatorianos estamos a salvo. A quienes hayan dicho que esta era una isla de paz y no pasaba nada, les deberían invitar y preguntarles al respecto. ¿Qué le pasa al gobierno con los plazos? ¿Por qué le pregunto esto? Dijeron que iban a enviar un proyecto económico un día, el jueves de la semana pasada. Ya vamos una semana de retraso y ahora se dice que será la siguiente. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué es lo que se está cocinando? ¿Por qué el retraso? Un proyecto de ley tiene que tratarse cuidadosamente. Es un proyecto de ley que tiene que ver con modificaciones de muchos textos legales. Ayer tuvimos una reunión con el presidente de la República para afinar los últimos elementos que permitan que los ecuatorianos y los inversionistas puedan ir adelante con sus inversiones y al mismo tiempo la próxima semana se afinará por última vez. Esperamos que alrededor del miércoles se entregue a la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se va a abordar el tema de la deuda, del techo de la deuda? La Contraloría dice que se superó el límite. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Se adhieren, respetan o desconocen? La Contraloría dice que hay que cambiar la normativa para poder afinar el cálculo de la deuda a final de año y al mismo tiempo la Contraloría también dice que aquella deuda que estaba planificada en el presupuesto general del Estado para 2018 y aprobada por la Asamblea Nacional se puede ejecutar. Es decir, va a haber una nueva contratación de deuda pese a que el techo ya se ha superado. Usted está poniendo en sus palabras que el techo se ha superado. Yo le estoy preguntando. Usted está diciendo a pesar de que el techo se ha superado. No, bueno, lo dijo la Contraloría y lo dijo también la Comisión de Veedores, ¿no? No, la Contraloría lo que dice es que hay que establecer exactamente cómo funciona ese cálculo y lo que nosotros haremos es respetar ese informe a cabalidad como corresponde en términos de un informe de Contraloría. Es decir, el gobierno no reconoce que se ha superado el techo de la deuda. El gobierno lo que cree es que hay que hacer un cálculo cuidadoso de cómo se calcula la deuda. Hay un decreto ejecutivo llevado adelante por el presidente Correa que está duramente criticado por la Contraloría y es a partir de eso que nosotros seguimos trabajando para llevar adelante el bienestar a los ecuatorianos. Hay que saber para qué nos endeudamos. Nos endeudamos para poder corregir la terrible situación económica que nosotros recibimos del gobierno anterior y nosotros respetaremos, por supuesto, como lo hemos hecho desde que llegamos al poder y desde que el presidente Moreno asumió el poder, todos los
criterios legales que planteen las distintas autoridades de control. Juan Sebastián, para terminar, en el legislativo y desde otros ámbitos, oficialistas y exoficialistas buscan acotar, controlar al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. El eufemismo que se utiliza es aclarar el ámbito de sus competencias. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, con que la Corte Constitucional se pronuncie? Se lo pregunto porque eso es lo que parece, que quieren ponerle límites al trabajo que se está desarrollando desde el Consejo de Participación Transitorio. Así al menos se han pronunciado en la Asamblea algunos de los legisladores del gobierno. El gobierno ecuatoriano impulsó la consulta popular de febrero y en esa consulta lo que se buscaba es que se evalúe a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana. Eso está haciendo el Consejo de Participación. Si es que hay quienes desde otros poderes quieren acotar eso, tendrán que responder ellos. El gobierno nacional cree que se tiene que respetar exactamente lo que los ecuatorianos votaron y si se tienen que hacer consultas a la Corte Constitucional, nos parece bien. Sin embargo, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana nos parece hoy día un trabajo serio y es un trabajo que como gobierno lo vemos con buenos ojos de cara a lo que la ciudadanía esperaba en febrero de este año. Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente de la República, gracias por estar aquí en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Lerin, así concluimos Contacto Directo. Que tengas un buen fin de semana. Un buen fin de semana para ti y para todos quienes nos acompañan. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.